El tema de hoy es el de la fibrosis. Todo el mundo sabe que hay patologías que el médico a uno le dice que están acompañadas de fibrosis, o es que está fibrosado el tejido, o tiene una fibrosis de tal órgano, fibrosis muscular. Es una cicatriz fibrosa, esas cicatrices feas que se ven grandotas. ¿Qué es la fibrosis? Es parte de un proceso fisiológico y es una medida extrema que tiene el organismo. Nosotros como individuos en un todo biológico tendemos a mantener la mayor contención posible. Si nos cortamos un vaso sanguíneo, hay que coagular, hay que tapar, hay que reparar el vaso sanguíneo, porque necesitamos sangre para vivir e irrigar nuestros órganos. Entonces, todo nuestro organismo tiene un sistema de reparación y a su vez tiene un sistema de renovación. O sea, las células que tenemos en la piel hace 7 días no estaban. Han cambiado totalmente. Cuando no nos cortamos el cabello nos damos cuenta a qué velocidad crece el cabello. Varía de persona a persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo al estado hormonal, de acuerdo a tener problemas. Pero lo que sí sabemos es que ni siquiera las células del cerebro son las mismas, desde que nacemos hasta que morimos. Hasta los años 90, yo me acuerdo haberlo estudiado en la facultad, nacemos con todas las neuronas y se van muriendo y demás. Y en los años 90 encontramos que había células madres en el cerebro que eran capaces de ir renovando, obviamente muy despacito, mucho más despacito que los otros órganos, pero todos los órganos se autorrenuevan. En ese mecanismo de autorrenovación se utilizan los mismos mecanismos que se aceleran durante el proceso de reparación. Entonces, ese es un primer concepto. Ahora bien, todos hemos tenido, yo les voy a dar un ejemplo simple para hablar de este tema que es bastante complicado. Vamos a ir a un ejemplo simple y después lo vamos a complejar un poco. Yo traté de poner en pantalla un esquema muy cubista de lo que es la piel. La piel está compuesta por una parte que se llama epidermis y hay un montón de células que se llaman epitelio. Las células grandotas que se ven acá en la base, donde mi cursor está mostrando, son las células que se están reproduciendo y generando las que están más arriba. A medida que van creciendo, las células parecieran empequeñecerse, pero ustedes también ven que van cambiando el color de estas células. Se van llenando de una proteína que se llama queratina. Fíjense que llega un momento que las células tienen tanta queratina que hasta han expulsado al núcleo. La capa de arriba, la queratina, la capa más superficial, son células sin núcleo. La lengua tiene el mismo epitelio que la piel, con la única diferencia que como está húmeda, nunca llegan a irse la capa nuclear. Siempre persiste. Esa es la lengua del gato, que como la tiene seca, por eso uno la ve escamosa. Pero las mucosas, todos los lugares del organismo que ustedes consideran mucosas, el de la boca, el de la conjuntiva, la mucosa rectal, la mucosa vaginal, son epitelios que si están húmedos, uno ve las células nucleadas y si se secan, como quien forma una costrita que protege a lo que está más abajo. Es una estructura muy buena. Toda esta estructura complicada se apoya sobre un elemento que se llama membrana basal. Y esta membrana basal está enviando señales a estas células para que sean epitelio. De este otro lado de la membrana basal, esas señales no llegan. ¿Pero qué están? Vemos como, imagínense una pecera. Es el tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido en el cual se apoyan los otros tejidos. Pero no solo se apoyan, se nutren de ese tejido. Y es donde tenemos las células de defensa. Y son las que le dan resistencia. Por eso el tejido conectivo varía de acuerdo al lugar. Una cosa es en la piel, sobre todo de los pies, que tengo que arrastrarlos, y de las manos,
donde tengo que hacer movimientos más finos, o de la boca. Ese tejido conectivo va variando en capacidad de resistencia, por ejemplo. En los pulmones, el tejido conectivo tiene que ser elástico, porque cada vez que respiro aumento el volumen. Entonces, si no tuviese una estructura elástica, lo mismo pasa con la vejiga, lo mismo pasa con el tubo digestivo. Son órganos que tienen tejido elástico. Si yo pierdo ese tejido conectivo elástico en esos lugares, yo tengo fibrosis y tengo dificultades muy serias de distinto tipo secundarias a eso. Las causas múltiples: radiación, enfermedad autoinmune, algún tipo de demás. Perfecto. Pero vamos a hablar de una situación simple. Un simple corte de tejido. Ustedes acá les mostré la primera capa, que es la epidermis, la segunda capa, que es la dermis, y la tercera capa, que es donde está la grasa corporal, que todos tenemos que tener, ¿no? Aún los más delgaditos, todos tenemos que tener un poquito de panículo de depósito. Algunos le exageramos en su depósito, como el que habla, pero independiente de esa grasa corporal, después recién viene el músculo. Entonces, tenemos de alguna manera estratificado. ¿Qué pasa si hay una lesión? Si hay una lesión, acá vemos este rayo rojo, que no es el signo de flash, sino indicando que se perdió la continuidad, decimos los médicos, de ese epitelio. No solo del epitelio, en este caso también del tejido conectivo, de la membrana basal, que era la que mandaba estas informaciones tan especializadas, y de la capa de grasa que está abajo. Esto tiene que empezar a solucionarse de alguna manera, porque también en esta ruptura hay roto vasos sanguíneos, hay sangrado. Entonces lo primero que pasa es que la sangre tiene un montón de elementos, tiene plaquetas, tiene fibrinas, son sustancias como si fuese un algodón interno que se autogelifica en contacto con el aire. No solamente se autogelifica, sino que las plaquetas, el organismo ahorra todo, no hace nada por la mitad, y cada cosa tiene 1000 usos. Y por eso que nos permite todos los días ir descubriendo nuevas propiedades y nuevas cosas. Por ejemplo, las plaquetas, que antes pensábamos solo servían para armar el coágulo de sangre, hoy sabemos que aparte están llenas de factores que estimulan que vuelva a crecer. Que vuelva a crecer ese tejido, que las cosas no andaban, pero sobre todo que lleguen hasta ahí estas células que acá vemos redondas, que tienen un núcleo que parece un rosarito ahí por las cuentas, que son los polimorfos nucleares. ¿Vienen de dónde? De los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo de alguna manera con el coágulo quedó taponado, el lugar donde había heridas, pero el resto sigue funcionando. Y a través de las paredes emigran estos glóbulos blancos que tenemos circulando por la sangre y se dedican a hacer limpieza del área. Tenemos dos sistemas de limpieza. Este que sería el altamente efectivo para la limpieza gruesa e importante, y uno que es mucho más delicado, que va más hacia los pequeños detalles. Lo interesante es que estas células no solo limpian, comienzan a llamar a células con capacidad reproductiva. El nombre más común que hoy le damos a estas células son células madre. Estas se han descrito hace siglos, por lo menos hace 300 años que las conocemos en histología, que son las células, algunas con mucha inespecificidad, quiere decir que pueden reparar cualquier cosa, y otras con bastante especificidad. Por ejemplo, las del epidermis solo hacen epidermis. Claro que yo después en el laboratorio las puedo engañar y hacer otro trabajo. Pero básicamente en el organismo, donde están y cómo están, y las que están en la grasa trata de que haya un poco, se repare también la grasa, y las que están en el tejido conectivo que se vuelva a formar tejido conectivo. ¿Cómo se hace eso? Los primeros que llaman a esto, acá aparecieron unas células que parecen unas estrellitas mágicas, serían macrófagos, son monocitos que están dando vueltas por la sangre, son los que vienen atrás de los polimorfos nucleares. Y estas se están atrayendo a estas células que vemos así, de este color dorado medio especial, muy psicodélico, que son las células del estroma mesenquimal, que son las células madres que van a dar origen a todo. Mientras tanto,
las células que están en el borde de esta herida tampoco se quedan quietas. Comienzan desde la periferia hacia el centro a crecer, lentamente a crecer. Son estimuladas por secreciones, algunas que dejaron las plaquetas, pero sobre todo las que ahora están produciendo los macrófagos. El macrófago siempre llama y activa a los linfocitos. ¿Cuál es la diferencia entre un macrófago y un linfocito? El macrófago es inespecífico, funciona igual en cualquier tejido. Funciona igual en la piel, funciona igual en el músculo, funciona igual en el tejido nervioso central. El linfocito que viene es tejido específico. Tiene una especificidad para ese tejido. Y es el que toma la conducción del proceso de reparación celular. Esto que les estoy diciendo es muy simple. ¿En qué se traduce? Tuve una cortadura, vi que más o menos había un coágulo y los bordes se pusieron rojos, están inflamados. Tengo todas estas células del sistema inmunitario y recuerdo un axioma que ya escribió Hipócrates hace casi 3.000 años, de que herida que no se inflama no se cura. Una de las formas de saber que uno tiene una enfermedad maligna que se come toda la energía de reparación es que las heridas tardan en cerrarse. Y así sucesiva cantidad de ejemplos que los médicos hemos arrastrado y que hoy con los conocimientos modernos los interpretamos diciendo es por la llegada de todas estas células. Ahora bien, parte de la dirección del proceso es una interacción muy directa que se establece entre los linfocitos y las células con capacidad reproductiva. Los linfocitos, como si fuesen un perro de presa, se adhieren a la célula tejido específica y le comienzan a enviar señales, uniones comunicantes, se fusionan las membranas y hay un intercambio de señales bioquímicas y eso hace de que esas células maduren en el tejido que corresponde. Por eso es distinta la reparación en la piel, de la reparación en un hueso, de la reparación incluso en una lesión del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque esta especificidad. Y en parte de esa especificidad es que el linfocito está actuando sobre las mesenquimales para que las mesenquimales también se conviertan en el tejido específico. Y la gran ventaja, por ejemplo, que tiene la piel es que tiene no solo en el tejido conectivo mesenquimales, sino sobre todo tiene muchísimas en la grasa. Así que casi como que es un privilegiado. Otros órganos, como si fuese el músculo, tienen que llamar a células de la grasa que se movilicen y lleguen hasta ahí, o de la médula ósea, que son los dos grandes reservorios que tiene el organismo de estas células indiferenciadas para que se acerquen también y contribuyan en la reparación. Ahora bien, yo trato de hacer esta explicación lo más simple posible, pero la explicación tiene un cierto grado de complejidad. Así como está el macrófago, que hace esta limpieza y función, y se ha dado en llamar macrófago tipo 1, genera una inmunidad que está regida por un tipo de linfocitos que se llama TH1. Y ese linfocito TH1, si yo se lo pongo a un individuo normal que no tiene ninguna herida, inflama el tejido. Se acerca al lugar porque trata de hacer un proceso de reparación frustra. Si el tejido está enfermo y no sabe cómo parar esa inflamación, porque habitualmente el tejido que se está reparando manda señales diciendo pará, quédate tranquilo, me genera una enfermedad autoinmune. Entonces, esas enfermedades autoinmunes, que yo no sabía de dónde venían, en realidad es una desviación de este proceso natural de reparación. Pero a veces ocurre de que la herida es muy grande y el cuerpo necesita, no puede tener una herida abierta todo el tiempo porque se deshidrata, porque hay cambios de iones que no corresponden, porque es una entrada de bacterias que no quieren que entren. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de hacer lo que hace un cirujano cuando tiene una hemorragia grande. Trata de hacer puntos grandes y cerrar la herida para que todo quede. ¿Y qué es eso? La cicatriz. ¿Y quién está encargado de hacer la cicatriz? El hermano del linfocito TH1, que es el TH2.
y el que naturalmente sucede. En el proceso natural, uno hace la primera parte de la reparación y el otro la completa. En este proceso patológico, como no puede completar lo que no está empezado, solamente se dedica a hacer tejido cicatrizal. Y al hacer tejido cicatrizal es que aparece la fibrosis. Puedo tener problemas de irritación crónica que me desequilibren este equilibrio TH1, TH2, sí lo tengo, y es cuando aparecen las fibrosis. La fibrosis, por ejemplo, del aparato respiratorio. Gran fumador, fuerza de fumar, irritó tanto, gastó tanto esa capacidad de reparación y lentamente o se convierte en un enfisema, que es otro tipo de enfermedad, o comienza a generar fibrosis intersticial. Hay sustancias químicas, quimioterápicos que se dan, exceso de radiación, que tienen el mismo efecto. Pero lo que pasa ahí también pasa en una rodilla. Cuando la excesiva cantidad de trauma generó una inflamación primero, una destrucción del cartílago después, y después todo eso quedó consolidado a través de una fibrosis. ¿Entienden? Es todo parte de un solo proceso. Hasta aquí les presenté el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos médicamente actuar para que estas cosas no ocurran? Y si ocurren, ¿cómo podemos solucionarlas?